para una situación que es difícil y que nunca hemos tenido una experiencia anterior como esta. Por eso es que estamos buscando la mejor forma de ilustrarnos y de preparar tanto la situación en la casa como en el trabajo. Eh, Bien, el doctor Carlos Aguirre, quien gentilmente nos acompaña esta noche, es médico de profesión, especialista en enfermedades infecciosas, con maestría en enfermedades parasitarias tropicales y doctorado en medicina. Es una autoridad en el campo y el enfoque que él tiene en su presentación, que yo he tenido la suerte de escucharlo ya una vez, es un enfoque muy didáctico, en lenguaje sencillo, muy práctico, y yo creo que nos va a ilustrar muchísimo y nos va a orientar en las cosas que hay que hacer. Esta será una charla de aproximadamente unos 40, 50, incluso tal vez hasta una hora, y luego haremos y formularemos las preguntas que tengamos que hacer. Pero será el doctor quien conduzca y decida las formas en que él se va a comunicar y va a tener la retroalimentación eh, de los, del diálogo en esta conversación. Están presentes en esta sala virtual funcionarios de del CENAVEX y también docentes y funcionarios del IGESI. Entre ellos está nuestro profesor José Endara, que es el que lleva a cabo la capacitación en comercio exterior que estamos haciendo estos días, y a todos ustedes, eh, ciudadanos de La Paz y de otras ciudades que nos están acompañando ahora, les doy la más cordial bienvenida. Y por favor, doctor, entremos en materia. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su gentileza y su mejor disposición para acompañarnos esta noche. Con esto les dejo con el doctor Carlos Aguirre. Bien, buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación que se me ha hecho para poder comenzar un poco sobre este tema que está tan en boga. En esta charla voy a transmitir la experiencia que tenemos en el trabajo, tanto médico. Estoy a cargo de muchos pacientes con la enfermedad, como también el haber desarrollado todo lo que es los materiales de prevención, tanto para el personal de salud como para muchas empresas en Bolivia, a las cuales hemos asesorado en los temas desde hace varios meses, en los temas de la reorganización interna institucional para disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Esta charla tendrá tres partes. La primera, un enfoque muy corto sobre la enfermedad, habida cuenta que no es el tema principal. Una segunda parte en la que entraremos a relacionar los principales componentes y algunos hechos que hemos ido desarrollando y aprendiendo en estos meses. Y la tercera parte, que es la más importante, en mi opinión, todas las dudas y preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Intentaré acelerarme. Yo quiero decirles de que normalmente esta charla son dos, una estrictamente para el trabajo y otra para el hogar, pero en vista de cómo estamos ahora con la epidemia, tenemos además de que en La Paz estamos cada vez con casos mayores, he fusionado ambas. Voy a intentar que no sea muy largo y obviamente pues todas las preguntas que ustedes quieran las podemos resolver al final de esta noche. Bien, cuando hablamos de este virus, un virus el grupo de los coronavirus es muy conocido en nosotros. Eh, Producen desde los resfríos más sencillos, el resfrío común, hasta enfermedades pulmonares muy severas. Son un grupo de hasta ahora detectados de 8 coronavirus. Obviamente cada uno tiene un nombre. El que nos toca ahora es verse el SARS-CoV-2.
Y pues hay algunos detalles que son importantes tener en cuenta y que ven ustedes en esta diapositiva. Tal vez el más importante, el hecho de que es un virus muy sensible a la actividad del alcohol y del hipoclorito, de la lavandina. Y esto es algo importante hasta ahora, porque en el momento que el virus pueda mutar y se haga resistente al alcohol y al hipoclorito, nos veríamos en un verdadero problema, Pero hasta ahora todas las investigaciones y la práctica han mostrado que es muy sensible a estas dos sustancias básicas, el alcohol y el hipoclorito. El otro elemento que es muy importante que lo entendamos es el concepto de carga viral. La carga viral no es más, en palabras muy sencillas, la cantidad de virus que tiene una persona. A mayor carga viral, mayor transmisión. A menor carga viral, menor transmisión. Pero ¿cómo esto se traduce en la realidad? ¿No? Por ejemplo, los pacientes a los que se diagnostica el COVID-19 y se quedan en domicilio y que no van a un hospital, que son manejados por telemedicina. Estos pacientes normalmente tienen una baja carga viral, por eso se quedan en la casa. Por eso sus síntomas no son graves y por lo tanto la posibilidad de transmisión es menor. Pero aquellos pacientes que entran a un hospital, pues obviamente si entran a un hospital porque están más graves. Y si están más graves también se puede deber a la carga viral sumada en muchos casos a enfermedades previas que tiene el paciente, ¿no? Por eso es que en los hospitales el riesgo de transmisión es muy alto. Por eso es que en los hospitales los médicos nos vestimos, pero de la cabeza a los pies, porque vivimos en un ambiente de alta transmisión. El otro elemento que ustedes ya lo han escuchado muchísimas veces son los mecanismos de transmisión, que los vamos a ver enseguida en una diapositiva sencillita y que se da siempre a través de la emisión de partículas de saliva, sean más grandes o muy pequeñitas, que se llaman aerosoles. Hasta ahora no está demostrada la transmisión por ingesta de alimentos, no está demostrada la transmisión a través de las mascotas y no está demostrada la transmisión a través de una manera importante en el embarazo. Eso hasta ahora, recién son 7 meses a 8 que conocemos la enfermedad y que por lo tanto cada día nos muestra nuevas cosas. El otro elemento a tener en cuenta es este que ustedes ven en la tercera parte, que es la transmisión. Hasta el mes de febrero, marzo, sabíamos que consideramos que la transmisión era estrictamente por individuos que tienen síntomas como tos. El resultado es que hoy por hoy sabemos que no es así. Hay muchos individuos asintomáticos que van a transmitir la enfermedad, pero la pregunta es, ¿y cómo la transmiten si no tienen síntomas? Pues se va a transmitir de varias maneras, como vamos a ver enseguida. Esa transmisión, por lo tanto, de persona a persona, como vemos en esta gráfica, va a depender mucho de la cantidad de virus que este individuo infectado tiene y que va a eliminar. Y obviamente las partículas de saliva que son grandes van a caer al suelo a una distancia muy corta y estas partículas en el suelo pues se van a deshidratar por la actividad de los rayos solares y su posibilidad de infección es mínima, mientras que otras que un poquito más grandes o algo más pequeñas, estas sí pueden infectar a la otra persona. Y unas mucho más pequeñitas que pueden ir hasta los 10 metros también son infectantes. Pero esto debemos aclarar. Estas partículas pequeñitas que pueden ir hasta 10 metros solo se encuentran en lugares donde hay pacientes, es decir, en los hospitales. Por eso ingresar a un hospital donde hay pacientes COVID está altamente restringido, porque es en estas pequeñas partículas, porque hay muchos pacientes infectados, por lo tanto hay muchas partículas en el aire, y es por eso que el riesgo de transmisión para el personal de salud es muy alto, como ustedes han visto. Pues hay muchos colegas, muchos médicos en el mundo y en nuestro país que han fallecido cabalmente por esta elevada concentración de partículas del hospital. Esto quiere decir que la transmisión no solamente se da por la tos, la transmisión está demostrado que se da por hablar. Por ejemplo, un individuo asintomático que está, como en esta imagen, que está pues una de estas dos personas bien podría ser asintomática, está a una distancia mucho menor de 1 metro y tiene una conversación de más de 10 a 15 minutos, por ejemplo, el riesgo de transmisión aquí es muy alto.
¿Por qué? Porque al hablar uno de ellos que sea sintomático, está eliminando partículas. Obviamente al gritar mucho más, al cantar, al estornudar y al toser, pues estas gotas respiratorias que van a salir, pues algunas de ellas caerán a los muebles o el individuo al estornudar podrá tocarse, utilizar la mano y después en el contacto de mano con mano, pues de los virus que han sido eliminados por estos mecanismos van a poder transmitirse de uno a otro. Pero algo que nos debe quedar claro es que el virus no está flotando en el medio ambiente. Y en este momento, que son casi las 8 de la noche, yo salgo a la calle y yo puedo salir sin máscara, sin lentes, sin barbijo, porque no hay virus flotando. Los virus solo están en las personas. Y si están flotando son los lugares de alta concentración de personas o en los hospitales. Son los únicos lugares donde puede haber una cantidad de virus flotando. Pero en este momento, en las calles, nadie va a enfermar, nadie, absolutamente nadie, porque reitero, los virus no están flotando en el aire. Es importante también comprender que necesitamos diferenciar en algunos casos, cuando es posible, la enfermedad del COVID, del resfrío común o de la gripe, que es mucho más intensa. En estas dos enfermedades, el resfrío y la gripe, ¿cómo las diferenciamos? Nuevamente, en el resfrío no debemos quedarnos en cama, porque no hay pues muchos dolores musculares, pero en cambio en la gripe sí, la mayoría de las personas que tienen un estado gripal, porque es por otro tipo de virus, el H1N1, va a quedarse en cama porque le va a afectar muchísimo. Bueno, eso a veces es difícil de diferenciar. Pero fíjense que hay muchos síntomas para estas tres enfermedades que son muy comunes. Hay algunos que sí son propios de cada uno. Por ejemplo, en el caso del COVID, evidentemente hay algunos, los que están marcados en rojo, suelen ser los más importantes, suelen ser los que nos llaman mucho la atención. No necesariamente deben aparecer todos al mismo tiempo. Muchos de ellos van a ir apareciendo paulatinamente. El último paciente que hemos diagnosticado esta mañana, bueno, el último de hoy, de esta mañana, ha comenzado simplemente con una sensación de incomodidad en el pecho, que se ha traducido en una falta de aire. O sea, nos llama y nos dice que quiero respirar, pero no puedo meter aire. Es como si, le digo, es como si tuviera un hueco en el pulmón. Sí, me dijo. Y esa era la sensación de falta de aire. Fíjense que no es frecuente, pero sí, cuando hablamos con esta persona, hicimos algunas preguntas más y es un COVID. Entonces, tener en cuenta que el cansancio, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, el dolor de cabeza intenso, ojo con esto, el dolor de cabeza que no cede a los analgésicos comunes. Los pacientes toman 1, 2, 3 paracetamoles y no termina o sea, no cede el dolor de cabeza. Se mantiene. Cuando sucede este fenómeno, pensamos siempre que se puede tratar de un COVID, una fiebre que tampoco baje rápidamente. En el caso del resfrío de la gripe, tomamos un antigripal y la fiebre disminuye. En el caso del COVID, a veces, en algunos pacientes es muy difícil bajar la fiebre, ¿no? La tos seca, esto sí es un dato importante, que no se va a presentar en todo, ¿de acuerdo? Y el cansancio. Hay personas que han levantado en la mañana, han ido al baño y en el baño no se han podido levantar de cansancio. O sea, en pocos metros han recorrido, se han sentido muy cansados. Y eso es parte del COVID. Lo que quiero yo decirles, por favor, no esperemos tener todo para ir al médico. No esperemos que la cosa sea grave y no nos automediquemos. Porque ahí viene. Aló, doctor. Sí, dígame. Aló. Un marcado favor. No sé si el micrófono se está entrecortando. Tenemos problemas con escucharlo. Hay como un sonido por ahí. No sé si tuviera la gentileza de separar su micrófono. Se está escuchando muy cortado. Gracias. Que esperemos, por favor, tener todos los síntomas, ¿de acuerdo?, para poder asistir al médico. Y no se automediquen, porque cuando se automedican vamos encubriendo los síntomas y no sabemos. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos pacientes llegan por encubrir la enfermedad, por haber tomado un montón de cosas, y llegan ya en una situación grave que amerita internar y por lo tanto con el riesgo de la vida del paciente, ¿no? En esta línea debemos comprender además que los síntomas que acabamos de hablar, si hemos logrado pasar la primera semana
de los síntomas y no ha habido mayor problema, quiere decir que vamos a pasar a la fase de resolución, a la fase de estar sanos, perdón, de mejorar la enfermedad. Pero si en los primeros 7 días no hemos mejorado, el paciente se complica desde el día 7, entonces esto puede ameritar que el paciente vaya a un hospital. Pero ¿de qué depende aquello? De que el diagnóstico sea oportuno y temprano. Recuerden que a partir del día que aparecen los síntomas, nosotros tenemos un periodo de incubación. Pero no solo aquello, sino que a partir del momento de que tenemos síntomas, hemos comenzado ya a transmitir 2 días antes. O sea, no es que comenzando la enfermedad recién transmitimos, no. 2 días antes ya hemos comenzado a transmitir. Esto es lo que se llama los pacientes presintomáticos, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden. Y no hay que asustarse, los primeros 7 días pueden ser intensos en dolor y en molestias, pero si pues estamos respirando todavía bien, no tenemos, la fiebre se ha controlado, la tos es menos intensa, y si en los 7 días siguientes entramos al periodo de recuperación de la enfermedad. Un elemento que es importante señalar, por favor, y que ojalá pueda yo hacerlo sencillo para que puedan comprender, es la relación que hay entre el virus y nuestras defensas. Voy a explicarlo de la manera más sencilla posible. Una vez que los virus, que es esta línea azul que le estoy marcando, una vez que los virus ingresan a nuestro organismo, estos se introducen en nuestras células, se comienzan a multiplicar y se producen cientos de miles de millones de virus durante este tiempo que más o menos son 14 días. Va a llegar un momento en que los virus van a comenzar a bajar. ¿De qué depende? Va a depender de la formación de esta línea verde, que es un anticuerpo, que son la IgM. Muchos de ustedes han debido ya leer, se han debido hacer alguna prueba rápida probablemente, o se han hecho algún test de ELISA o algún otro examen que les ha dicho que si tienen o no tenemos IgM, ¿no? Entonces, esta inmunoglobulina se produce a partir del día 7 y más o menos dura hasta el día 21, en algunos casos hasta el día 28. Pero ya desde el día 10, que hay un error, desde el día 10 aproximadamente se forma esta otra, la línea roja, que es otra inmunoglobulina, que es otro anticuerpo, que es el IgG, el más importante, de hecho, porque esta inmunoglobulina IgG viene a ser nuestra defensa que va a permanecer durante meses y ojalá durante años en nuestro organismo. Y la acción tanto de este anticuerpo como de este otro va a hacer que el virus comience a descender y que por lo tanto la enfermedad comience a perderse desde el día 14, como ustedes ven, pero el virus se va a mantener todavía. ¿Qué quiere decir este hecho? Muchas personas se hacen un test, nos llaman por teléfono, nos envían la fotografía y dicen, pero doctor, sigue dando positivo, sigue dando IgG positivo. Ustedes ven aquí abajo. Qué ideal que dé IgG positivo, porque quiere decir que tenemos defensa. Esa es la idea de la IgG, que tenemos defensas. En palabras sencillas, es como si nos hubiesen vacunado y ya tenemos las defensas. Hasta ahora no sabemos si hay recaídas por la enfermedad, no sabemos. Hasta ahora también, ya han pasado 8 meses, los anticuerpos de aquellos en otros países que han enfermado en el mes de enero y febrero aún se mantienen. Aunque hay algún estudio que ha mostrado también que esta IgG, que es la más importante, parece que pudiera desaparecer o disminuir de una manera importante a partir del 6º mes. Muchas de estas respuestas recién las tendremos el próximo año. Y el PCR, que es otra técnica muy útil que no la hacemos frecuentemente, el PCR va a ser positivo desde el día que el virus está en nuestro organismo, obvio, porque el virus se está multiplicando. Entonces el PCR pues va a dar negativo y mucho tiempo después va a ser positivo y mucho tiempo después va a ser negativo. Inclusive hay casos que se negativizan a los 60 días, a los 2 meses de haber enfermado. Ustedes verán que aquí no hablo de pruebas rápidas, porque las pruebas rápidas no son para nosotros un motivo de diagnóstico. No hay prevención, por favor. Hasta ahora no se ha demostrado en el mundo que haya prevención. La única manera de prevenir sería a través de la vacuna, que ojalá esté lista alrededor de los meses de febrero a marzo, que es lo que esperamos. Y tampoco hay un tratamiento totalmente efectivo. La hidroxicloroquina, la ivermectina se han eliminado ya de los protocolos de manejo médico. Tenemos la citromicina, sí, como un medicamento que lo estamos utilizando. Y obviamente sería ideal tener el remdesivir,
Pero este medicamento que les estoy mostrando solo se utiliza en pacientes en terapia intensiva, porque además el costo es altísimo. Para que tengan una idea, en nuestro medio cada uno de estos frascos vale $1.500 y se necesitan 5 frascos para disminuir el tiempo de estadía en terapia intensiva y que el paciente mejore algo, lo que no quiere decir que es un tratamiento absoluto. Imagínense, son como $7.500. Tenemos entendido que la próxima semana va a llegar una partida de Remdesivir que más o menos cada ampolla va a costar alrededor de los 1.800 bolivianos. Igual sigue siendo un monto alto para gran parte de la población. Esperaremos entonces la vacuna y por lo tanto los medicamentos que a uno le dicen que son buenos, útiles, etcétera, etcétera, no están demostrados hasta ahora que sean totalmente efectivos. Pero en esto de la transmisión, yo creo que es muy importante que ustedes entiendan el concepto que ustedes están viendo en esta diapositiva, que es el contacto estrecho. En la medida que hay un contacto estrecho entre las personas, pues la enfermedad se va a realizar. ¿Y qué significa el contacto estrecho? Pues hay de alto riesgo, por ejemplo, son en personas que en un banco, por ejemplo, ¿no? En un banco o en el transporte, ahí hay un contacto estrecho. Por ejemplo, cuando no hay un contacto estrecho en oficinas, donde no tenemos muchas personas, no tenemos contacto con el público, el contacto disminuye. Entonces, mucho depende de esa relación de contacto estrecho. Pero en realidad hay hasta ahora demostrado, 4 sistemas, 4 formas o mecanismos de transmisión por el contacto estrecho, ¿no? El primero que ustedes ven es lo que hemos comentado, estar frente a frente a una persona por ese lapso de tiempo. A menos, o sea, el hecho de que muchos me llamen y dicen, pero ¿sabe qué? Es que hay una persona que ha sido positiva y yo le he ayudado, no sé, me ha pasado algo, ¿será que me voy a enfermar? No, no se va a enfermar. Tiene que estar en esta relación por un tiempo mínimo de 10 minutos, a menos de 1 metro conversando y sin barbijo. Sin barbijo. Entonces, ahí sí es posible la transmisión. En una reunión en espacio no ventilado, y esto es fundamental que entendamos, en espacio no ventilado, una reunión por 60 minutos con varias personas es de alto riesgo. Obviamente, tener una persona enferma en la casa es un riesgo, pero interesante. No todas las parejas se enferman, más o menos alrededor del 45 al 48% de parejas transmiten la enfermedad. Se transmite la enfermedad. O sea, no es que alguien en el hogar y todos van a caer. Hay familias que han enfermado, obviamente, todos han caído, pero no es una norma. Y finalmente, el otro gran problema son los medios de transporte sin ventilación, en un viaje relativamente corto, donde sí se puede producir la transmisión, siempre y cuando existan personas sintomáticas o asintomáticas que estén sin barbijo y que no haya ventilación. La ventilación es fundamental en esta enfermedad porque eso nos permite que el virus salga de los ambientes donde se encuentra. Se han hecho 8 medidas que nosotros las debemos considerar, ¿verdad? Entre esas 8 medidas está el lavado de manos que es muy importante, la distancia física, comentaremos después. Tenemos también el toser o estornudar en el pliegue del codo, ¿de acuerdo? El no tocarnos la cara, el utilizar el barbijo, el utilizar el alcohol gel, el tomarnos la temperatura y comunicar rápidamente, esto es fundamental, y la limpieza de todos los objetos que nosotros podamos limpiar, como voy a comentar después. Yo quiero hacer una mención al uso de las mascarillas, ¿no? O barbijos. En la calle yo me encuentro con mucha gente que está utilizando esta mascarilla y muchos han comprado y han gastado dinero en comprar esta mascarilla, la N95. La N95 está única y exclusivamente destinada al personal de salud. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de válvulas que va a impedir que él inhale muchas partículas. Reitero, en la calle la única manera que alguien nos ven y nos tosen en la cara. ¿De acuerdo? Entonces mucha gente ha gastado dinero utilizando la N95. Reitero, la N95
tiene unas técnicas para colocar, tiene una técnica para retirar, tiene una técnica para comprobar la eficacia. La otra tenemos una mascarilla quirúrgica, muy poca gente la utiliza por suerte. Tiene unos sujetadores que también tienen una técnica de retirar. Y las máscaras faciales. Mucha gente tiene unas máscaras faciales, disculpen la expresión, hechizas, ¿de acuerdo? Que lo único que hacen es que le quiten una calidad visual. No sé, en el hospital ya han llegado varios con los tobillos torcidos, porque estas máscaras se ponen en la calle, le distorsionan la visión. Las máscaras tienen un material especial para fabricar, un tamaño, un ancho y un largo definido. Y estas máscaras se utilizan estrictamente para estas actividades médicas, estrictamente por el personal médico. Mucha gente ahora se ha comprado y tiene en la calle, pues no le vamos a impedir aquello, pero reitero, el virus no está en las calles. El virus no está flotando en el aire. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estos dos elementos son fundamentalmente. Si tienen el celular, llámenle al celular. Creo que no escucha. Reales, de inventos, de que a alguien se le ocurre decir una cosa y todos la tomamos como algo cierto. Y lo único que nos genera es incertidumbre, dudas. Y si tenemos dudas, cometeremos errores. Por lo tanto, un elemento fundamental en esta enfermedad es que intentamos que no nos moriremos. Van a morirse muy poquitos, apenas se muere. En nuestro país está muriendo el 2%, menos del 2%. Lamentablemente hemos conocido todos, gente que se ha muerto, muchos colegas que han fallecido y otros que están en terapia intensiva. Pero fíjense, ¿por qué el personal médico fallece tanto? Porque está en contacto con muchas partículas virales, algo que no va a suceder con el común ciudadano. Pero es importante comprender, por lo tanto, lo que significan los riesgos de transmisión. Y en esta diapositiva yo quiero explicar la cantidad de riesgos que nosotros tenemos yendo de la casa al trabajo y volviendo a la casa, que es lo que normalmente estamos haciendo. Salimos de la casa bien protegidos y vamos a ir a tomar un medio de transporte, si es que no tenemos uno propio, si es que no hay una institución. Durante este lapso de llegar al medio de transporte, posiblemente nos compremos algo, alguna cosa, hagamos alguna actividad, toquemos dinero, nos encontremos con personas y ahí hay un riesgo de transmisión. Entramos al transporte no ventilado, donde muchas personas, no sabemos cuántos de ellos serán asintomáticos y puede haber un riesgo de transmisión. Al llegar al trabajo, vamos a bajar del transporte, nos compraremos algo para el trabajo en área continuo, refrescos, agua, algo de comer, yo qué sé, y estamos tocando dinero, estamos encontrándonos con personas también. Llegaremos al trabajo, en el trabajo no sabemos si todos están sanos o no, si hay muchos asintomáticos o no, si 2 días a cada día están transmitiendo la enfermedad por el gusto mental. Terminaremos actividad laboral, volveremos a tomar el transporte otra vez donde hay personas, del transporte volveremos a casa y posiblemente. Si me pudieran dar, en el momento que no me escuchen, si pudieran decirme, por favor, les agradecería. Bueno, volviendo hacia atrás, parece que ha habido un problema técnico. No me parece, es que ha habido un problema técnico. Entonces les decía de que el utilizar esta mascarilla requiere una técnica. El utilizar la manera quirúrgica también tiene una técnica para colocar, para retirar. Y decía que el uso de las máscaras faciales, en este caso, en esta imagen que ustedes ven y que estoy mostrando, todos estos puntos blancos son partículas de saliva que ha eliminado el paciente al realizarle estas labores y que por lo tanto en esas partículas de saliva están los virus y lo probable es que el individuo, por lo tanto, pues el médico, la enfermera puedan infectarse, ¿no? Entonces el uso de las máscaras faciales en la calle no tiene mayor utilidad desde el punto de vista de evidencia médica. Ahora, si las personas consideran que con eso están más seguras, adelante, ¿no? Pero les vuelvo a reiterar de que pues esto además tiene un tipo de material especial, tiene dimensiones especiales, ¿de acuerdo? Muchas personas utilizan la máscara facial de muy mala calidad, lo que hacen es caerse en la calle, tropezarse o doblarse los tobillos cuando llegan al hospital. Entonces, es un exceso y es el temor que tenemos todos, evidente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a entender que el virus no está flotando en el aire, en las calles, todo el tiempo, solo cuando hay aglomeración de personas. El hecho de enfermar, el temor a enfermar nos puede dar un riesgo de transmisión a la familia,
Hay mucha desinformación que nos lleva a temores y nos genera mucha incertidumbre y mucho estrés. Todos estamos con estrés. Ustedes, yo, las familias, todos estamos estresados en función de la enfermedad que todavía la vamos a vivir en La Paz durante un tiempo largo. Y les decía que aquí hay un enorme riesgo de enfermar en este sistema de ir a la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Cuando nosotros salimos de la casa, cuando salimos protegidos con un barbijo, de acuerdo, tal vez con lentes, y por lo tanto tomaremos un medio de transporte. Los medios de transporte no aseguran que sean absolutamente efectivos, como voy a comentar después. Aquí nos encontramos con personas, manipularemos dinero, nos bajaremos del transporte para llegar al trabajo, pero en este camino, pues compraremos cosas para nuestro almuerzo, galletas, agua, lo que sea. Nos encontraremos con personas otra vez o manipularemos objetos de riesgo. En el trabajo, ni qué decir, en el trabajo nos vamos a encontrar con individuos que posiblemente estaban enfermos o están enfermos o son asintomáticos y por lo tanto riesgo de transmitir. Saldremos del trabajo lo mismo, al transporte y del transporte a llegar a la casa. También habrá un riesgo de transmisión. O sea que el riesgo de entre la casa y el trabajo es muy alto. Eso quiere decir que en el trabajo debemos nosotros entender, por favor, que no solamente es de uno la responsabilidad, es de uno y de todos el hecho de no enfermar. Hay varias normas, yo no sé si su institución tiene protocolos, me imagino que sí, como todas las instituciones que tienen sus protocolos de trabajo, pero ese cumplimiento debe ser obligatorio. Porque en esta imagen que colocamos aquí, si uno de ellos no cumple las normas, pues puede transmitir a los otros, o a la inversa, ¿verdad? Todos cumplen, nadie cumple las normas, la transmisión va a circular entre todos. O sea, este es un hecho de hoy por hoy obligatorio. Y debemos formar un equipo de trabajo, como vamos a ver luego, en función de qué tareas debe cumplir. Ahora, en España, que es un país que está estudiando mucho el problema, y a pesar de que tienen bien estudiado, ahora están con un rebrote de la enfermedad, han visto que el personal, ¿de acuerdo?, tiene que estar catalogado en estos 4 grupos. Por ejemplo, una persona que no entra en contacto con el público, ¿de acuerdo?, no requiere mayores cosas, ¿verdad? Está en su oficina solo, trabajando y no requiere de nada. Vamos a ver, en un banco, por ejemplo, en un banco las personas, los cajeros, ya son del grupo, ya son del segundo grado. Entonces ellos requieren guantes, requieren máscara, requieren barbijo, etcétera. Estoy hablando en el trabajo. Hay un tercer grupo que tienen que trabajar en zonas seguras, en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Pero hay un cuarto grupo, que hay personal que debe ser cambiado de puesto de función. ¿Quién, por ejemplo? Personas mayores que sean diabéticas, personas mayores con problemas de salud. Entonces, ellos, por ejemplo, requieren ser cambiados de puesto de función. ¿Por qué? Porque si este individuo en la imagen, de este esquema, está enfermo, y si él está en riesgo de adquirir la infección, pues puede transmitir a todo el personal. Por eso es que este grado de vulnerabilidad debe ser medido en cada institución. Y cada institución y el trabajo están íntimamente relacionados y vamos a explicar cada uno de estos cuadraditos. En el trabajo debemos cumplir estas 6 funciones de manera rigurosa, en la casa 4. Si no cumplimos estas 6 actividades de manera rigurosa, corremos el riesgo de enfermar o de adquirir la infección. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de un piloto de avión. Un piloto de avión, cuando tiene que llevar pasajeros, ¿qué es lo que hace? Controla su nave, suben los pasajeros, siguen haciendo el control de todos sus sistemas, el piloto cierra las puertas, van hasta la cabecera de la pista, carretea, alza vuelo, estabiliza el avión en el aire, cuando llega a su destino comienza el descenso, aterriza y llega a la terminal de pasajeros. El piloto no se puede equivocar en ninguna de estas fases. El piloto no puede decir, no sé aterrizar o en el aterrizaje me he sacado 3-6. No. El piloto tiene que cumplir perfectamente todas esas etapas porque si no mata gente y él también se mata. Lo mismo es en estos temas. Nosotros tenemos que cumplir todo esto rigurosamente. Si me lavo las manos, pero no limpio mi área de trabajo, no mantengo la distancia, ¿de qué sirve que me lave las manos si no mantengo la distancia? ¿De qué sirve que
limpio mi área de trabajo, pero sigo compartiendo objetos en la oficina. ¿Se dan cuenta? O sea, estas medidas las debemos cumplir rigurosamente. Y en el hogar, de igual manera, debemos cumplir todo esto rigurosamente, porque la enfermedad va de la casa a la oficina, de la oficina a la casa. Ejemplo les voy a dar. ¿Por qué tenemos ahora niños enfermos si los niños no salen a la calle, no van a la escuela ni trabajan? Es porque los adultos están llevando la enfermedad a la casa. Así de simple. La gente que sale no cumple los cuidados adecuados y lleva la enfermedad a la casa. Ese es nuestro gran problema ahora. Y por lo tanto, dentro de aquello, lo primero está el lavado de manos. Ustedes ya han escuchado hasta la saciedad hablar del lavado de manos. Pero hay algunas condiciones fundamentales. Yo les pregunto a todos ustedes si se han lavado las manos hoy día, todos me contestarán que sí, se han lavado más de una vez. Pero les haría una segunda pregunta. ¿Se han lavado bien? ¿Han cumplido las etapas del lavado rigurosas que están aquí? Bueno, ya queda la duda. Y les voy a poner un tercer elemento para demostrar que muchas veces nos equivocamos en ello. ¿Cuál es la toalla que más se ensucia en nuestra casa? La toalla de manos. Cabalmente, es la que más se ensucia. Pero qué raro, ¿no? ¿Qué conclusión? No nos lavamos bien las manos, simple. Y por lo tanto, si, por ejemplo, en la casa no hay un buen lavado de manos, alguien se lava bien y se seca con esa toalla que está húmeda y sucia, igual corre el riesgo de adquirir el virus, porque quien se lavó mal. Por eso es que en el trabajo en particular, todos tienen que realizar la misma técnica. Y en el momento que ustedes quieran, hay varias técnicas que podemos enseñarles. Una, la más sencillita, que la aplicamos nosotros. Pero todos deben realizar la misma técnica. No puede haber variabilidad. ¿Y cómo todos van a hacer la misma técnica? Porque todos son capacitados para hacer esa técnica. No se puede decir, hay que lavarse las manos. Ok, ¿cómo? ¿Con qué técnica? Ojalá que me entiendan la idea. Además, se evalúa si todos están cumpliendo aquello. Porque si no se evalúa la técnica enseñada, ¿cómo vamos a funcionar adecuadamente? Las damas deben evitar las uñas largas, anillos y pulseras. ¿Por qué? Porque en las uñas largas están viviendo los gérmenes hasta 96 horas. Los anillos y pulseras que están en las muñecas, y aquí fíjense que en esta imagen no hay ni relojes ni nada, hay humedad y por lo tanto ahí están los gérmenes. Todos se lavan después de marcar el ingreso, sea cual sea el sistema de ingreso, a través del biométrico, a través de anotar en un libro, a través de apretar lo que sea, no sé el sistema que tendrán ustedes, pero ese sistema, pues todos están metiendo su mano en el sistema y por lo tanto no puede ser que uno se arriesgue, ¿verdad? Porque no sabemos si al que está tocando ahí ha infectado el equipo. Y después todos se lavan después de marcar con una solución de alcohol. Y para ello hay 5 etapas. Cuando hablamos del uso del jabón y el agua, 5 etapas a producir. Fundamentales. Hay que producir mucha espuma. Si no se produce espuma, señores, no se eliminan los virus. ¿Por qué? Porque la espuma, la cantidad de jabón, va a destruir la capa de grasa que recubre el material viral. Si pensamos que con agüita nomás vamos a resolver, no se resuelve nada. Pero con abundante espuma. Frotar durante 20 segundos. Frotar durante 20 segundos y después secar. Obviamente nos estamos sugiriendo nosotros que no se puede utilizar toallas comunes, ¿no? Me imagino que en la institución de ustedes tendrán toallas de papel y en su hogar también deben tener toallas de cocina para secar las manos. No utilicen toallas por lo que acabo de comentar, las toallas de manos se ensucian y son muy húmedas, por lo tanto de alto. Pero así como tenemos que lavarnos las manos, utilizamos el alcohol gel. Pero les vamos a enseñar que nosotros utilizamos el alcohol con glicerina desde el año 2009, cuando hubo el H1N1. Ya hablamos de estos temas. Función del alcohol, eliminar, destruir la capa de lípidos que recubre el material del virus, eliminarlo. Función del gel, evitar que nos reseque las manos. Alcohol, glicerina, alcohol, misma función. Glicerina, evitar que nos seque las manos. Ya está. Obviamente el costo, porque son meses que estamos con alcohol gel, y ese costo es alto, mucho más en familias que tienen muchos miembros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Les vamos a enseñar fácil. 1 litro de alcohol al 70, 4 cucharas de glicerina líquida que se compra en la farmacia. Se entremezcla y listo. Se puede distribuir en pequeños frasquitos y ya está. Tiene la misma función, porque ¿qué es lo que elimina el virus? El alcohol. Esto elimina el virus.
La glicerina y los geles simplemente es para evitar que se seque la piel. Cuando hablamos del barbijo, es fundamental los que van a trabajar que antes de colocarse el barbijo deben estar las manos limpias. No se puede colocar el barbijo con las manos sucias porque vamos a contaminar, sea de tela o seamos de algodón, los vamos a contaminar. Y se debe también lavarse las manos al quitarse el barbijo. Esto la gente no lo hace y por lo tanto, ¿qué está haciendo? Se está contaminando. Porque al quitar y subir el barbijo están tocándose la cara. Deben estar bien ajustados, disminuir el espacio de ingreso de partículas a la cara. ¿Dónde vamos a utilizar? Aquí ustedes ven, no es necesario estar en la casa con barbijo, sino en ambientes cerrados, en el público o en aglomeraciones. Hablo en función del trabajo, ¿no es cierto? Los de tela se pueden lavar varias veces. ¿Cuánto tiempo dura este barbijo los barbijos estos, los más sencillos de algodón? Aproximadamente 4 horas. Aproximadamente. Es decir, no podemos reutilizar. Son barbijos que debemos cambiar. Máximo podríamos utilizar un día con suerte. Y obviamente al tener cuidado, al quitarse aquello, y haremos una práctica al final de esta charla para enseñar un poco este tema. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Y aquí estos esquemas, los barbijos muy mal utilizados. Estamos utilizando mal. La gente el barbijo lo sube y lo baja, lo sube y lo baja, con las manos. ¿Y sus manos acaso para cada vez que suben o bajan el barbijo se lavan? No. Han entrado en contacto con personas, han entrado en contacto con dinero, han entrado en contacto con documentos, han entrado en contacto con objetos. Claro, y ahí está la transmisión. Ahí es al subir y bajar el barbijo. Entonces, además la gente piensa que por el uso del barbijo ya no tenemos que hacer nada. Falso. Hay que igual lavarse las manos e igual mantener la distancia física. Entonces, no pensar que el uso del barbijo nos resuelve todo. Pero estamos viendo la otra etapa, ¿no? La limpieza y la desinfección, lo que llamamos área de trabajo seguro. ¿Con qué se limpia? Se limpia con agua y jabón. Y después de utilizar el jabón, recién se utiliza la desinfección, es decir, el hipoclorito o el alcohol. ¿De acuerdo? Son 2 momentos que hay que cumplir. Yo no sé si en su institución tendrán terciarizada la limpieza de la oficina. Me imagino que si es así, la empresa que les genera esto tiene que saber y de hecho saben manejar muy bien estos conceptos. Pero igual, nosotros tenemos que tener en cuenta cosas para la casa y el trabajo. Tenemos muchos artículos electrónicos todos los días, ¿de acuerdo? ¿Con qué los vamos a limpiar? Con un frasquito de alcohol y una toallita. Pero por favor, debemos dejar que actúe durante 20 segundos. Tiene que actuar el alcohol y esta limpieza de algunos equipos debería hacerse con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a ir a los teclados. Y por lo tanto, pues hay que tenerlas limpias regularmente. Ay, pero ¿qué tal si utilizo guantes? No, si usted utiliza guantes y esto está contaminado con sus guantes, va a ir y va a contaminar otras cosas. Le garantizo. Los guantes no se recomiendan como bioseguridad para el común ciudadano, solo para el personal de salud, otra vez. Pero hay muchos otros objetos que tenemos, lentes, billeteras, etcétera, etcétera. ¿Con qué los vamos a limpiar? Con alcohol. Y algo que siempre sugerimos, por favor, las damas, dejen de utilizar carteras grandes, porque en las carteras grandes entran 1000 cosas. Y cuantas más cosas existen en una cartera, hay mayor riesgo de contaminación y por lo tanto de enfermarse. ¿De acuerdo? ¿Y con qué vamos a limpiar todo? Con alcohol, siempre, no con alcohol glicerinado y con alcohol gel, sino con una solución de alcohol al 70%. ¿No? Entonces, esta es la manera de algunos objetos nosotros tenerlos con menor riesgo de infección. En una institución tenemos que limpiar absolutamente todo. Tenemos que limpiar. Esto nada más es un grupo de cosas que nosotros sugerimos limpiar. En cada institución deberían determinar qué cosas hay que limpiar, por qué, qué cosas tocan todos, en qué cosas se apoyan todos, qué cosas agarran todos. Entonces requiere una rigurosa limpieza. ¿Con qué? Un trapito con agua y detergente. Limpiado con agua y detergente, tenemos que eliminar el virus, garantizar, recién vamos a entrar a la desinfección. La desinfección la vamos a hacer con hipoclorito. ¿Cómo se prepara el hipoclorito? Y esto también para la casa. En la primera diapositiva les había dicho de que el virus se elimina en esta concentración de hipoclorito, 0,5%. Yo escuchaba en la televisión, en la radio,
póngale una cuchara, 2 cucharas, medio vaso, un vaso, no sé cuánto, y no logramos esta concentración. Cuando debíamos enseñar algo que es muy sencillito. Lo que ustedes ven en la fotografía, aquí pues en un círculo, es la solución de clorito que tengo yo en casa. Y todos ustedes tienen el frasco en su casa. Y tienen que buscar la etiqueta que dice concentración de cloro activo. Eso es. Aquí me pone 36 gramos por litro. Quiere decir que está al 3,6%. Eso quiere decir. Multiplico por 2. Me da un valor. El resto 1 y me queda otro valor. En palabras sencillas. A una parte de clorito le pongo 6 partes de agua. Cuando tengo en esta concentración. ¿Qué pasaría si tengo cloro al 5%? 50 gramos por litro. 5 por 2, 10. Menos 1, 9. Una parte de clorito y 9 de agua. Esto nos da la concentración perfecta para hacer una buena desinfección. 3 cosas que no se deben olvidar al preparar la solución de hipoclorito. La primera, utilizar agua de la pila. Sencillo. 2, nunca utilizar agua caliente ni agua hervida. Es decir, agua caliente o agua hirviendo. ¿Por qué? Porque el cloro es un gas y lo único que vamos a hacer es que el gas se pierda. 3, nunca preparar para toda la semana. Se prepara para el día. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el gas se pierde. Y 4, nunca mezclar con nada. Nunca mezclen con nada. Ni con vinagre ni con nada. Lo único que vamos a hacer es generar sustancias tóxicas. Esta es la manera adecuada de preparar una solución de hipoclorito, una fórmula muy sencilla. Seguimos. Hemos usado barbijo, nos hemos lavado las manos, hemos usado barbijo, hemos desinfectado nuestra área de trabajo y ahora tenemos el distanciamiento social. Hemos reducido a esto, ¿no? A unos 5 o 2 metros, si ustedes quieren. Pero fíjense, hay 6, el distanciamiento social son 6 cosas. 6, que ustedes las están leyendo. No solamente es esto. Si ustedes están en un lugar donde hay mucha gente, tenemos que apartarnos. Tenemos que evitar. Y reuniones con mucha gente hay que evitarlas. Tienen que ser muy concretas. Hoy día tenemos una reunión entre ustedes y yo. Bueno, son muchas personas. Imagínense si esto hiciéramos en una aula. Corremos un alto riesgo de infección. Tiene que haber ventilación. Esto es fundamental. Fundamental. No hay que dar la mano, no compartir nada y evitar que participen personas vulnerables en nuestra actividad y en nuestro trabajo, personas enfermas o mayores, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en la oficina? Lo primero es tener un comité de crisis. Si no tenemos un comité de crisis, o llámenle así que le llamen, pues resulta que no vamos a trabajar bien. ¿Por qué? Porque este comité tiene que hacer varias cosas. Ustedes están leyendo aquí. Varias cosas. Necesitamos un termómetro, hay que tener recursos. Necesitamos capacitar en el lavado de manos, hay que hacerlo. Necesitamos materiales educativos, fíjense, ¿quién tiene que hacer eso? Un comité. Estará formado por alguien de los jefes y alguien del personal, no necesitamos que sea muy grande. ¿Y qué tiene que hacer ese comité? Muchas labores. Recuerden las actividades de riesgo. Hay que determinar en qué zonas hay mayor o menor riesgo de infección y de transmisión. ¿Por qué? Porque hay que dar bioseguridad a ese personal que tenga mayor riesgo de transmisión, por ejemplo. Tomar la temperatura. Esto sí es importantísimo. Todos los días. Pero todos los días se debe anotar. O sea, tiene que haber un cuaderno, tiene que haber una persona que tome la temperatura, o más de una. ¿De acuerdo? Ha entrado Juan, se anota su temperatura del día. ¿Por qué? Porque, ojo, 2 días antes ya se puede transmitir y 2 días antes ya puede haber algo de fiebre en la persona. Y por lo tanto, 2 días antes ya puede estar corriendo riesgo todo el personal. Entonces se necesita controlar y registrar la temperatura corporal de todos los días. Este comité debe saber si hay las personas que son diabéticos. Miren, la diabetes ahora nos encuentran muchos problemas con el COVID. Los niños diabéticos tienen que tener altísimo control. Y por lo tanto hay que saber qué persona es diabético, qué persona tiene un problema cardíaco. No hay que saber la enfermedad como tal, hay que saber si tiene alguna enfermedad que puede complicar su estado de salud para evitar que se complique el compañero de trabajo. Y eso además es fundamental. No solamente hay que tomarse la temperatura en el lugar de trabajo, sino que el personal debe aprender a tomarse la temperatura en la casa. Porque qué tal si
y en la noche de un lunes comienza la fiebre, o en la tarde, como a las 7 de la noche comienza la fiebre. Ese individuo, por lo tanto, no puede ir al día siguiente a trabajar, o si va, tiene que decir que estuvo con fiebre esa noche. Entonces, no solamente es la toma de temperatura en el lugar, sino que además el personal debe controlarse en el domicilio. Esto es fundamental porque si no se genera una gran transmisión, el riesgo de transmisión es muy alto. ¿Qué hace ese comité? Fíjense varias cosas, ¿no? Imaginen que ustedes ya han organizado y modificado los espacios de trabajo. Todo lo que ustedes leen. Poner las mamparas de metacrilato, distribuir distancias, etcétera, etcétera. Este comité que define qué personal necesitamos que asista. Deben estar todos, o sea, que hay que hacer turnos, los turnos van a ser semanales, interdiarios. Eso tiene que definir ese comité. Ese comité tiene que verificar que la limpieza de todo el ambiente de trabajo sea riguroso. Y tiene que controlar que sean 3 veces al día. Mucho más si tienen gente, ustedes trabajan con público, mucho más todavía. Se debe instruir que no puede haber intercambios de objetos, grapadoras, perforadoras, marcadores, yo qué sé, que la gente esté intercambiando. Tenemos que limitar a lo más, como tenemos que limitar el paso de documentos también, porque en el papel el virus puede estar un día. En los objetos, pues en todo puede estar contaminado y por lo tanto hay un riesgo. Vamos a utilizar mucho lo que son los intranets, el paso de documentación a través del internet, etcétera, etcétera. Y algo fundamental, controlar que el personal no esté circulando, que no vayan a saludar el día lunes a todas las oficinas y se pregunten quién salió campeón el sábado o el domingo y si fue un buen partido, un mal partido. No, tenemos que evitar la circulación de personal, porque eso también nos crea un problema de transmisión. Recuerden que el virus está en las personas. ¿Qué más hace ese comité? Fíjense qué tareas que tiene que cumplir. Tiene que generar que haya ventilación. Importantísimo ese dato. Si no hay ventilación en las oficinas, el riesgo va a ser muy alto. Esto es vital. No puede ser que todos vayan a tomar café a la misma hora, ni todos a la misma hora coman, salten. No. Eso hay que organizar. No pueden haber ambientes donde estén todos comiendo al mismo tiempo. Imagínense, este es un ejemplo muy interesante. O sea, hay una distancia menos en estos dos. Estos dos están compartiendo, están frente a frente, un riesgo de transmisión. La persona, en cambio, está sola ahí, ¿verdad? Entonces, esto también, ¿quién controla el comité? Tienen que tener microondas, porque toda la comida que se compra en la calle y los recipientes pueden estar contaminados. Y el microondas es fundamental para disminuir la cantidad de gérmenes que existen. Entonces, el uso del microondas debe ser una norma en las instituciones. Y no compartan nada, por favor, nada de nada. Nada, no compartan nada, porque todo lo que compartamos es con las manos. Las manos van a utilizar, prestar, etcétera, y por lo tanto hay un riesgo en compartir cosas en la oficina. Y eso también debe ser instruido por ese comité. Entonces, fíjense cómo ese comité tiene que hacer algo más importantísimo. ¿Qué pasa en el trabajo? Primero, si alguien está tomando ibuprofeno, paracetamol en los últimos 2 días, debe avisar. Tiene que avisar. Porque si no avisa a esa persona, de repente ya está con el COVID y va a transmitir y nadie sabía. Entonces debe comunicar. O sea, es mucha responsabilidad de todos. Tenemos que muy clarito es 37.8 de temperatura al controlar al personal. Y si en los bancos yo pregunto y le digo, ¿cuánto es mi temperatura? En los bancos, en los supermercados, yo qué sé, 34, 35. Le digo, me estoy muriendo. ¿Y por qué? Porque su pila ya se agotó, pues. Así, miren, cosas tan elementales y sencillas. Estos otros, en cambio, son mucho más certeros. Pero toda temperatura 37.8 hay que tener cuidado, porque comienza a toser, dolor de pecho, falta de aire, lo que sea. Y por lo tanto, aquí es algo fundamental que hacer un simulacro en la oficina. ¿Por qué hay que hacer un simulacro? Porque tenemos que determinar varias cosas. ¿Quién va a llevar al paciente a un ambiente de aislamiento que hay que prever? Por si acaso alguien, ¿dónde lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar allá. ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién le va a poner barbijo? ¿Quién va a llamar a su familia? ¿Quién va a llamar al servicio de salud?
¿Quién va a limpiar el escritorio o el área de trabajo de aquella persona que estuvo enferma? Cuando no hacemos un simulacro, todos quieren hacer todo o nadie quiere hacer nada. Y por lo tanto estamos en un altísimo riesgo. Esto es muy importante desarrollar en el trabajo. Y hay que tener un ambiente posible de aislamiento hasta que venga el CERS o el seguro o alguien para llevarlo al individuo a un servicio de salud. Entonces, en el trabajo no están las reuniones, ¿no? Muchas reuniones. O sea que hay muchos componentes que son necesarios para evitar que la enfermedad se propague. Usted los lee, pocas personas, una distancia adecuada, que sean reuniones muy cortas y muy concretas, que sean ambiente ventilado, que en el lugar de la reunión haya frasquitos de alcohol. Por favor, que no exista refrigerio de ningún tipo. ¿Por qué? Porque cuando hay refrigerio se van a quitar el barbijo. Van a comenzar a compartir, a charlar, etcétera, etcétera, y riesgo de transmitir. Un elemento fundamental en toda reunión deben saber qué personas estuvieron en la reunión, por una razón sencilla. Si alguna persona de esta reunión enfermó, tenemos que comunicar inmediatamente a todos los que participaron de esa reunión. Y si vino gente de fuera a la reunión, esa gente de fuera también hay que tomarles sus datos y pedirle que si alguno de ellos enferma, comunique a la institución. O sea, los datos de los contactos son fundamentales en este tema. En la calle, evitemos aglomeración, creo que queda claro. No corran, no vayan rápido, van a respirar más, y al respirar más donde hay aglomeración hay mayor riesgo. No hay que utilizar guantes, crea alta seguridad. Y estos son los 4 espacios de mayor transmisión del virus actualmente. El hogar, las oficinas, los hospitales y el transporte masivo. Actualmente, los túneles no tienen ninguna utilidad, es echar agua sin motivo. Está demostrado ya el 5 de mayo se pidió de que no se hagan túneles y que uno no lo fumiguen porque no tiene utilidad. El virus no está flotando, solo está flotando en lugares de alta concentración de personas y en hospitales. Después, fumigar los zapatos y no tiene mayor utilidad, no se ha demostrado hasta ahora que existe una transmisión por aquí. ¿Qué hacemos con el tema del transporte? Si tiene el transporte privado, bueno, tiene una ventaja. Si tiene la empresa, también hay criterios. Pero si vamos a utilizar el transporte público, hay que cumplir estos 6 componentes. Difícil en algún caso. ¿Hay distancia física en el transporte? Sí. ¿Todo el mundo utiliza barbijo? Sí. Aquí viene el drama. ¿Hay ventanillas abiertas? No. En muchos minibuses, ahora en los últimos nuevos, una ventanilla se abre con suerte. Y cuando se abre la gente protesta. Cierre porque está entrando el frío. Claro, y ahí adentro el virus que se mantenga. En el transporte público, ahí sí se usa guantes. Ahí es porque vamos a subirnos, vamos a agarrar, vamos a pagar, vamos a tener contacto con el asiento, etcétera. Por lo tanto, aquí es fundamental. Eviten, ingresen al transporte con el dinero justito, o con la tarjeta, o con lo que sea. Eviten manipular dinero o intercambiar dinero. Y una cosa que les va a parecer hasta ilógica. Si alguien está tosiendo y estornudando en un minibús que está cerrado, lo primero que hay que hacer es bajarse. O sea, lo primero, porque a pelearse con las personas que tienen que entender, que entiendan, que tienen que tener barbijo, que no pueden toser y estornudar así abiertamente, nos pone en riesgo. Y de verdad, como no podemos pelear con todo el mundo, lo único que hay que es bajarse. ¿Qué pasa en términos del transporte si vamos a la oficina a pie? ¿Qué necesitamos? Ir con barbijo y tener otra solución de alcohol suficiente. No es necesario ir con escafandra, ir con lentes, máscara. ¿Por qué? Porque el virus está en las personas, no está flotando. Si voy en transporte propio, solo uso alcohol gel. Si estoy solo. Si no estoy solo, utilizaré barbijo. Si llevo a alguien, si estoy con alguien, utilizo barbijo. Cuando ustedes ven a alguien que está manejando solito en su auto con barbijo, ¿quién le va a transmitir la pregunta del millón? Nadie le va a transmitir, está solo. Pero si voy en transporte público, sí, ahí sí, barbijo, guantes y alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque al llegar al trabajo, y recuerden ese esquema del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Al llegar al trabajo, ¿qué debo hacer? Primero me quito los guantes, los elimino. Me lavo las manos con solución de alcohol, recién me quito el barbijo, lo guardo en una bolsita y me lavo las manos otra vez, idealmente con agua y jabón, no con solución de alcohol.
Si no cumplimos estas 4 etapas al llegar al trabajo, corremos el riesgo de haber adquirido el virus en el transporte, por eso guantes solo en el transporte público. Tenemos que cumplir estas 4 etapas rigurosamente. ¿Y qué hacemos volviendo a la casa? Lo mismo. Si en el transporte público me quito lo que me cubre, me quito los guantes, me lavo las manos, me quito el barbijo y me vuelvo a lavar las manos y recién saludo a mi familia, recién hago lo que tengo que hacer. ¿Por qué están enfermando los niños? Porque no se están cumpliendo estas etapas al llegar a la casa. ¿Por qué se enferman en la casa gente que no sale? Porque alguien está metiendo el virus a la casa y no están cumpliendo estas etapas. ¿Que es mucho más trabajo? Sí, señores, es más trabajo, pero no tenemos alternativas si queremos cuidarnos nosotros y cuidar a nuestra familia. ¿Qué pasa si en la casa alguien está enfermo? ¿Qué vamos a hacer? Otra vez un simulacro en la casa. A ver, ¿qué pasaría? Si enferma uno de nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que llevarlo a un cuarto. ¿Qué cuarto lo vamos a llevar? ¿Ese cuarto está ventilado o no está ventilado? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién le va a poner un barbijo? ¿Quién va a llamar a su trabajo? ¿Quién va a llamar a un servicio de salud? ¿Se dan cuenta? O sea, necesitamos nosotros hacer un simulacro siempre. Y obvio, aquí tenemos 3 elementos centrales que tenemos que nosotros tener. Tenemos que aprender todos a leer el termómetro, sea cualquier termómetro que sea. Es nuestra obligación aprender, ya no es un tema del personal de salud. Porque tenemos que controlar si el individuo está subiendo de 37,8 grados. Por lo tanto, esto es fundamental. ¿Y qué vamos a hacer con el individuo enfermo? ¿De acuerdo? Pues esto nada más ya está escrito. Una habitación individual en lo posible ventilada. Y si no tenemos por poner un cuarto aparte, ¿qué hacemos? Que sea una habitación donde la distancia con otras personas sea mayor a los 3 metros, 4. Ya que duerma en una esquina y la otra cama en la otra esquina, para dejarme entender. Si no, podemos tener una habitación individual. Todo lo que él toca debe ser personal. Todo, toallas, todo lo que él tenga es personal. Si él está en una habitación solito, toda la ropa de cama, porque no tiene que estar en cama todo el día, toda la ropa se coloca en una bolsa, ¿de acuerdo? Viene otra persona, recoge con guantes la bolsa y lleva a lavar. Debe tener su sistema de comunicación. Él se tiene que tomar la temperatura 3 veces al día y su barbijo solo para ir al baño o cuando entra otra persona para traerle las cosas, que es el único recorrido, no puede hacer mucho. Y debe tener esos pañuelos y no sé. ¿Qué más hacemos en la casa? Solo una persona la debe atender, solo una persona debe atender. Todo lo que elimine se lava con agua y detergente, no se requiere de hipoclorito ni nada. Todo se desinfecta en la habitación y en el baño con lavandina en esa concentración que hemos comentado. Si tienen personas mayores, abuelitos, papás ya mayores, lamentablemente hay que aislarlos o idealmente llevarlos a la casa de algún familiar, perdón, donde el riesgo sea menor. La persona se tiene que hidratar, se tiene que alimentar adecuadamente. Y hay toda una serie de normas que utilizamos nosotros para un paciente que tiene que ser atendido en la casa. Y aquí hay muchas cosas ya que las estamos viendo de manera muy práctica. No hay prevención, no hay prevención, pero sí hay vitaminas y alimentos que nos van a ayudar a que el sistema inmune trabaje adecuadamente. Y la vitamina A podemos tomarla todos los días, sí, la vitamina C también, la vitamina D todos los días, no, tomen una vez a la semana. Y el zinc una vez a la semana. Estoy hablando para estimular el sistema inmune, no estoy hablando de prevenir, no estoy hablando de otra cosa. Alimentarse adecuadamente. Si el individuo enferma, hay pues un montón de medicamentos que nosotros utilizaremos junto con la acitromicina, ¿de acuerdo? Para mejorar a la persona. Pero aquí hay algo claro. Todo individuo en la casa que sea diabético, que sea hipertenso, debe llamar a su médico y decirle, doctor, ¿qué hago si me enfermo? ¿Me va a mantener esa medicación? ¿Me va a aumentar la dosis? ¿Me va a cambiar el medicamento? ¿Qué hago si me enfermo? Porque les digo, los pacientes diabéticos nos traen muchos problemas, son los que más complicaciones ahora dan a nivel hospitalario. Y esto entonces tiene que ser antes de la enfermedad. Hay que consultar a su médico si usted tiene algún problema de salud previo. Toda la comida
el virus no entra por la boca. Por lo tanto, pues en vez de utilizar hipoclorito y ya que seis cosas tóxicas, utilicen pintura de yodo. ¿Dónde van a comprar? A la farmacia. No le cambien el sabor. 3 gotas por cada litro de agua donde sumergimos o comemos crudo, verduras, 15 minutos. Si es mucho lo que vamos a hacer, 2 litros, 6 gotas, el tiempo es el mismo. No le cambie el sabor. Y además, ¿con qué creen que qué hacemos en los hospitales para trabajar y eliminar gérmenes? Yodo povidona, povidona iodada, pintura de yodo, alcohol iodado. Le cambia el sabor, no le cambia, que no son 3 gotitas nada. Usen mucho microondas si tienen, mucho para eliminar gérmenes. Lavar la vajilla como corresponde y frecuentemente no utilizar la misma tabla con el mismo cuchillo. Perdón, el mismo cuchillo que cortan algo, laven la tabla del cuchillo y corten otra cosa. No mezclen, no corten con el mismo cuchillo en la misma tabla todo, por favor, es para evitar otras enfermedades. Bien, ya terminando, y lamento la demora, los errores que hemos tenido, todo lo que ustedes ven aquí es falso. Todo lo que ustedes están viendo en esa diapositiva es falso. No se ha demostrado que eso de ninguna utilidad, ninguna, que eucalipto, que gárgaras, que pisar en la nariz, el dióxido de cloro, que utilizar overoles no tiene ningún sentido. Los overoles solo deben utilizar para las personas que entran a los hospitales, porque tienen un riesgo de alta concentración de población, choferes, por ejemplo. Como un ciudadano que camina con su ropa por la calle no tiene utilidad alguna, están gastando dinero. Además, para quitarse un overol y colocarse un overol, hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Y después, quitarse toda la ropa, llegar a la casa, ducharse al llegar, no tiene mayor sentido, no tiene mayor utilidad. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer finalmente? Tomar las precauciones, tener seguridad en lo que hacemos, hacer todo sin correr, sin prisa, lavarse las manos adecuadamente, quitarse el barbijo con calma, ser responsables, ser solidarios en el hogar y el trabajo sobre estos temas. Son mi teléfono, esos son mi celular, mi correo, por si en algún momento tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran consultar, pues les responderemos y podemos hacerlo con mucho gusto. Lamento la demora, lamento los temas técnicos que hemos pasado, pero espero que esta charla, que ha sido un poquito larga, les haya sido de interés y de utilidad. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Aguirre, pues toda la instrucción que ahora nos ha dado ha sido muy efectiva, muy práctica además, que seguramente nos ha servido para poder entender, para poder aplicar algún tipo de protocolo que nos libere de este riesgo sanitario. Tal como se había definido al principio, vamos a otorgar la palabra, o si quieren también pueden hacerlo a través del chat, de alguna consulta que quisieran realizar al doctor. Estamos atentos a sus consultas y bueno, para que el doctor también pueda resolverlas. No tengan miedo en preguntar, ¿eh? Adelante. Todos seguimos aprendiendo. Marco Mejía ha pedido la palabra, ha levantado la mano. Adelante, Marco. Adelante. ¿Ya? Aló. Bien, muy buenas noches. Gracias por este importante contenido y la socialización. Una consulta al especialista en cuanto a este tratamiento de los espacios laborales especialmente. Existen muchos medios, dispositivos. ¿Qué tan eficaz o eficiente podría ser en este caso el tema de los sistemas o procesos de desinfección, por ejemplo, con ozono u otros elementos, o luz ultravioleta que existen como ofertas también en el mercado? Todo, gracias. Ok, gracias. Primero, que es un costo muy alto para una efectividad que no va a ser de las mejores. Cuando se utiliza radiación ultravioleta, debe
no es cualquier luz ultravioleta que va a hacer. Requiere determinado ancho de onda, de calidad. Y la radiación ultravioleta lo que produce son quemaduras en la piel cuando no se sabe utilizar. Entonces, la radiación ultravioleta es útil y se aplica para esterilizar algún equipo médico, pero son equipos especiales. Segundo, el uso del ozono u otros medios tampoco son una garantía total. Entonces, en términos de costo-beneficio y efectividad, sigue siendo el hipoclorito la primera y mejor sustancia para realizar la desinfección en la oficina y en el hogar. O sea, nosotros no hay ningún protocolo conocido para los ciudadanos en los que se recomienden otros sistemas que ahora han salido. Han salido hasta mascarillas con pilas y no sé qué historias, ¿no? El mundo gana plata de esto desde aquí. Pero el uso de otras sustancias no hay protocolo ni recomendación que esté validada y que no sirva. Muchas gracias, doctor. Tenemos una consulta recurrente en el chat. Indica, es referente a los barbijos. La primera parte, si los barbijos de tela pueden llegar a proteger como corresponde. Y la segunda consulta, que son dos personas que han hecho la misma consulta, ¿cada cuánto se debería reemplazar un barbijo N95? Esa sería las consultas. Ok. Voy a comenzar por lo último, ¿no? Recuerden que el N95 es un barbijo que lo utilizamos en el ámbito de la salud, ¿no? En servicios de salud. Un barbijo N95, hay varios tipos de N95. El que es como un globito, que tiene una válvula, ese barbijo no puede ser utilizado por más de 6 horas. Y después de las 6 horas tiene que entrar a un proceso de esterilización a través de, sea geles de hidróxido de oxigenada, para dejarme entender, a través de radiación ultravioleta o sistemas de calor seco, que sí se puede reutilizar, pero vean ustedes que son sistemas que el comunista no los tiene. Por eso, pues, si se compra un N95, pues 6 horas ya lo tendrían que necesitar, ¿verdad? Es un gasto adicional. En cambio, con los otros barbijos, el barbijo de tela, que es la otra pregunta, si son buenos o no, en la medida que sean barbijos de dobles, en realidad, si son útiles, la mejor manera de ver si un barbijo es bueno o no es colocar delante del barbijo un fósforo, una vela o un encendedor, soplar a una distancia de más de unos 10 centímetros y ver si se apaga. Si se apaga, quiere decir que el barbijo no sirve, ¿no? Estaría saliendo todo el aire, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de comprobar la utilidad de un barbijo. A veces de esa medida sencilla. Si es de doble tela, la probabilidad de que sea más útil está demostrada. Si es de triple tela, entonces eso sí está totalmente demostrado. Obviamente el barbijo es incómodo. Cuanto más grande y pesado es, va a cansar más. Por eso que el barbijo sencillito, el barbijo de 2 bolivianos, que dura un solo día también, ese barbijo tiene además doble capa y está fabricado para impedir el ingreso de microorganismos. Obviamente el N95 tiene mucho más, pero les reitero, el N95 tiene indicaciones precisas y que no es necesario que todo el mundo lo utilice. Muchas gracias, doctor. Ha levantado la mano Daniel Fernández, tiene la palabra. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, muchas gracias por la explicación. Y quería realizarle la siguiente consulta. No sé si ha podido escuchar de la desinfección a vapor, ¿no? Esta desinfección tengo entendido, yo tengo una empresa que la realiza, esta desinfección a vapor, donde se puede aplicar directamente el vapor a lugares donde hay más uso, por decirte, los teclados, los escritorios, etcétera, ¿no? Este vapor no moja, no daña artefactos ni nada. Y tenía entendido, bueno, averiguando un poco, que el virus del COVID-19 muere a unos 70 grados centígrados. Y si el vapor de la máquina
sale a unos 120, 140 grados centígrados. ¿Sería efectivo, doctor? Eso quería consultarle si ha podido escuchar algo sobre la desinfección a vapor. Sí, Gracias. correcto. El virus, le anticipo que muere no a 70, muere a 60 grados centígrados. O sea, muere en un tiempo menor. Pero ojo, una concentración, o sea, en una concentración de aire caliente a 60 grados muere. Pero ojo que tiene que mantenerse esa temperatura por lo menos por 20 a 30 segundos. Eso es clave, porque no se trata solamente de que si utilizan vapor a mayor temperatura, bienvenido. Con 60 es suficiente, pero reitero, el tiempo de actividad del vapor debe ser entre 20 a 30 segundos. Si es un tiempo menor, tal vez no cumpla la función ideal, pero la desinfección a vapor sí es útil. Por eso es de que en algún caso, algún equipo médico lo desinfectamos a vapor. Mucho equipo médico, no algunos, mucho. Se desinfecta a través del uso del vapor, ¿no? Que es el autoclave, por ejemplo, ¿no? Que es vapor a concentración y a una presión alta. Y eso sí nos permite desinfectar material. Muchas Bueno, gracias, doctor. una consultita más, perdón. Adelante, Daniel. Bueno, una consulta más, Doc. Y bueno, si el vapor fuera, en este caso, utilizamos agua ionizada con el pH que es bastante ácido, entonces sería más efectivo, Doc. No, simplemente el vapor, recuerden que los virus, como todo nuestro organismo, tiene un pH definido. Comamos lo que comamos, tomemos lo que tomemos, nuestro pH no cambia. A veces yo escucho y dicen, no hay que cambiar el pH de nuestro organismo, no sé, meterle limón. No, nunca nuestro pH cambia. Nuestro pH se mantiene en un solo valor 24 horas al día desde que nacimos hasta que nos vamos a morir. Entonces el pH del cuerpo no cambia. Por lo tanto, ¿en qué vive el virus? En un pH como el de nuestro organismo, 7 a 7,2. Por lo tanto, utilizar algo que altere el pH tampoco tiene mayor utilidad. Listo, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Vamos a pasar a consultas que se han escrito en el chat. La primera tiene que ver con alimentos. Bueno, son dos preguntas relacionadas. La primera dice, en la oficina hay cafetería, vasos, tazas, platos, etcétera, que son lavados. ¿Estos pueden ser usados? Y la segunda, ¿qué tiempo debería exponerse al microondas los alimentos para una eliminación efectiva del virus? En el primer caso, todo el material que tengan de platos, vasos, debe ser individual. Debe ser individualizado. Eso va a dar mayor seguridad. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que tener un sistema de alguien que nos asegura que el lavado de platos, tazas, etcétera, sea el adecuado. Ojo con lo que estoy diciendo. Y eso no nos garantiza. Recuerden que los virus están en la saliva. Se transmiten por la saliva. Nuestra recomendación es que no se comparta ningún utensilio en la oficina. Todos tengan su plato, su vaso, utilizan, lo lavan y se lo guardan. Y tampoco, porque no se puede dejar acumulando estos trastos tampoco en una cocina donde tengan la alimentación. Es un factor de riesgo. O sea, no se debe compartir. ¿Por qué? Porque hay individuos asintomáticos. Uno, dos. El microondas con una actividad de 30 segundos, depende del tipo de microondas, ¿no? Obviamente, depende de la potencia del microondas. Una potencia superior a los 2000, por 30 segundos, esos alimentos que pueden ingresar contaminados quedan exentos de tener algo. Nada más ese tiempo, 30 segundos. Muchas gracias, doctor. Dos preguntas igual relacionadas con el tema del virus específicamente. Cuando una persona ya generó anticuerpos IgG, ¿sigue contagiando? Y la segunda, ¿puede ser inmune al coronavirus una persona ya recuperada? En el caso de la primera pregunta, cuando ya tenemos el IgG, por lo tanto ya tenemos anticuerpos, eso quiere decir que nuestro organismo ya sabe combatir al virus, ya está eliminando virus, por lo tanto la posibilidad de transmisión es menor. Si ustedes recuerdan la imagen del gráfico que les mostramos, la IgG, que es el principal anticuerpo, comienza a producirse por el día 10.
Recuerden ustedes de que estamos solamente hasta el día 14, o sea, 4 días más estamos en aislamiento. Entonces, la probabilidad de transmisión es muy baja cuando tenemos inmunoglobulina G. En medicina nunca hay cero, ni nunca hay todo, ni nada. Entonces, es muy, muy baja, ¿de acuerdo? En la medida que va pasando el tiempo, el individuo puede tener mayor cantidad de anticuerpos y son los que pueden donar el plasma. Eso en relación a la IgG. Segundo, que el individuo se puede enfermar, volver a enfermar o no. Esa respuesta la vamos a poder dar recién en el mes de febrero o marzo del próximo año. ¿Por qué? Porque recién estamos ya aprendiendo, es decir, no sabemos si todos los anticuerpos se van a mantener por un tiempo largo. Hasta ahora, aproximadamente en el mundo, en estudios que se han hecho en otros países, han notado que aproximadamente el 4% parece que esto es una recaída. Pero ¿cuál es lo que no se sabe? Ese individuo fue tratado adecuadamente, ese individuo ya no tenía ni un virus, eso no sabemos. Entonces la respuesta a esa pregunta, por desconocimiento hasta ahora, es tal vez la tengamos recién en el mes de febrero o marzo, cuando haya pasado un año de la enfermedad y se pueda ver y valorar a los individuos que habían enfermado o recayeron. Obviamente, quienes corren mayor riesgo son los individuos que tienen alguna enfermedad de base. El caso más típico en Bolivia fue el doctor Urdenga de Santa Cruz. Enfermó, volvió a enfermar y se murió. Pero él tenía una enfermedad severa. Él tenía un problema de salud muy importante, y además parece que en la primera infección no tuvo un adecuado tratamiento y manejo. Estamos hablando de una suposición ahora. Pero en términos de que la gente puede volver a infectarse, lamentablemente no tenemos hasta ahora información que nos dé una certeza sobre el tema. Muchas gracias, doctor. Dos preguntitas más tenemos acá relacionadas a la enfermedad también. Una persona asintomática pasa la enfermedad, o sea, comienza y termina la enfermedad sin sentir los síntomas clásicos. Esa es una. Y la otra, si podría explicarnos los problemas del enfermo post-COVID. Muy bien. En el primer caso, ejemplos que he tenido pacientes que se hizo el diagnóstico a través de PCR, tomaron un hisopo de la garganta, no tienen ningún síntoma, se hicieron un control, dio positivo. Este paciente lo teníamos aislado durante 14 días y nunca tuvo nada, más de uno. Nunca tuvieron nada. Y ya estaban aburridos de estar encerrados, pues no tenían ni no les dolía, no tuvieron fiebre, no tenían una síntoma. Otro ejemplo parecido. Un individuo el día 14 tenía que ser, le íbamos a dar de alta. No tuvo ningún síntoma. Y el día 14 comienza a hacer fiebre. El día que tenía que irse comienza a hacer fiebre. Volvemos a tomar otra prueba, positivo. El comportamiento del virus es muy difícil de determinar exactamente, pero en el individuo asintomático, que cada vez es un mayor número, van a tener algo así, miren, bien facilito, que a todos nos ha pasado. Parece que me voy a resfriar. Y a todos les ha pasado eso, ¿verdad? Parece que me voy a resfriar. Un poco de molestia y de pronto desapareció el parece. No nos resfriamos. En el caso actual, en el momento actual, eso puede ser coronavirus. Se convierte en un individuo asintomático, ¿no? Es muy interesante el tema de los asintomáticos. La segunda pregunta era sobre, hágame recuerdo por favor, los asintomáticos y la Claro otra que sí. era... Explicarnos los problemas del post-COVID. El post, hasta ahora, miren, hay 4 problemas que estamos viendo en todos los pacientes que los hemos tratado y ya los hemos dado de alta. Hay 4 problemas. La tos. Una tos y estos 4 problemas pueden durar hasta 12 semanas después de haber sido dado de alta. Reitero, 4 problemas. Tos con flemas o sin flemas. Cansancio. Los pacientes se cansan muy rápido. 3, una sensación de falta de aire. Se sienten que les falta el aire, ¿de acuerdo? Y 4, dolor de cabeza.
Miren, son 4 cosas que la gente nos llama y dice, profesor, sigo con dolor de cabeza, ¿qué voy a hacer? No, son las secuelas post-COVID. Pero lamentablemente, ahora sabemos más. Todo paciente que tenga un problema cardiovascular, y esto por favor se tienen fundamentalmente en gente mayor, todo paciente que tenga un tema cardiovascular, terminando la infección, tiene que hacerse un control cardiológico continuo, tiene que hacerse un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque las secuelas que ahora recién se están viendo son a nivel cardiovascular, que les producen desde arritmias hasta infarto y muerte. El segundo gran problema en personas que han pasado el COVID, todavía en Bolivia no estamos viviendo aquello, lamentablemente, siempre hacemos todo tarde en Bolivia, es los temas neurológicos. Pacientes que tienen, que pueden tener mucha somnolencia después del COVID, ¿no? O más bien insomnio severo, dolores de cabeza, migrañas, alteraciones en el equilibrio, todo eso que significa que hay lesión del sistema nervioso. Entonces, en muchos países, a todos los pacientes post-COVID, se hace un control neurológico y cardiológico, ¿de acuerdo? Por suerte, no es en todos los pacientes. Por eso que es muy importante 2 cosas. La primera, que todo paciente tenga un control de su comorbilidad, o sea, de la enfermedad de base. Y la segunda, que concluyendo la enfermedad, si es una persona mayor, tenga que tener estos controles y cuidados respectivos. Muchas gracias, doctor. 2 breves también sobre el tema del aseo. La desinfección para los pisos igual se puede realizar con amonio cuaternario, es la primera. Y la segunda, el lavado de la ropa de una persona contagiada, aparte de detergente, ¿con qué otra cosa más se podría lavar? Bien, el uso de los amonios cuaternarios nosotros no estamos utilizando. El DG6, para él en palabras sencillas. Yo ya tuve hace unos meses una fuerte discusión con la fábrica de DG6, porque está demostrado científicamente que el DG6, primero que no se sabe qué concentración es la idea, les garantizo que no se sabe. Segundo, los amonios cuaternarios tienen dificultad para eliminar virus, mucha dificultad. Y tercero, que es caro, ¿no? Entonces, en vez de gastar en amonio cuaternario, nosotros les sugerimos que hagan la limpieza con agua y detergente y después le pasen solución de hipoclorito, mucho más barato y demostradamente efectivo, por un lado. El lavado de la ropa de todo individuo, ropa de cama, toallas, pijamas, etc., de un paciente que es positivo al COVID, debe realizar con agua y detergente. No se necesita más. Pero explicaremos un poquito, compararemos. ¿Con qué nos lavamos las manos para evitar enfermar? Con agua y jabón, simple. ¿Con qué vamos a lavar la ropa? Con agua y jabón, pues, o detergente. Es lo mismo. Entonces, la misma función, no es necesario utilizar otras sustancias, ni meter en agua caliente. No. Agua y jabón es suficiente para eliminar, evitar que se forme la capa de grasa que recubre al virus. El detergente y el jabón los eliminamos. Simple y sencillo. No necesitamos complicarnos la existencia, por favor. Gracias, doctor. Tenemos una audiencia amplia, son casi 60 personas. Tenemos 2 preguntas más que acaban de surgir. No, adelante. Yo no tengo que salir esta noche, no puedo salir a ninguna parte, o sea que quisiera salir, pero no puedo, no hay dónde ir además. Gracias, doctor, muy amable, muchas gracias. El tema es, dice, en caso de haber tenido un resfrío con varios de los síntomas de COVID, ¿hasta cuánto tiempo después de la enfermedad se puede hacer un laboratorio para saber si fue o no fue COVID? A los 7 días después, a ver, 2 cosas. Si va a ser un examen de sangre, un examen ELISA, a los 7 días de haber comenzado los síntomas. No se olviden ese gráfico. Recién a los 7 días comenzamos a tener anticuerpos, a formar anticuerpos. Entonces, si hacemos antes de los 7 días va a dar negativo, y ese es un gran problema. Entonces dice, yo he ido al laboratorio, es negativo, por lo tanto yo no tengo. Y después caen, están enfermos, porque se hicieron a destiempo. O sea,
Para nosotros saber si hemos formado anticuerpos, tienen que pasar 7 días desde el inicio de los síntomas. 7 días desde el inicio de los síntomas. ¿Y la otra cuál era, perdón? Muchas gracias, doctor. No, era Solo esa, ¿no? solo ese, sí. Aquí tengo otro. Doctor, el tener molestias en la garganta y los ojos rojos, ¿podría ser un síntoma inicial de COVID? Podría ser. Este virus es tan multifacético, es decir, aparece de tantas maneras que no se me... Hoy en día se diagnostica COVID por conjuntivitis, se diagnostica por somnolencia, individuos que tienen mucho sueño, ¿no? COVID. Se diagnostica en individuos que les salen unos puntos, fundamentalmente en los dedos del pie, unos puntos rojos, en los dedos del pie y en la planta del pie, y en los dedos, en los dedos. Ahí, eso es COVID. El individuo puede tener solo por la garganta. Sí, señor. Puede ser también una faringitis que sea COVID. Es decir, hoy por hoy este virus nos produce tan diferentes manifestaciones que a momentos nos dificulta diagnosticar adecuadamente y a tiempo. Quisiéramos que sea un virus como los virus de la influenza. Dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general, tos y influenza. O en la gripe, congestión nasal, estornudos, mucha moquera, resfrío común. Este virus lamentablemente aparece de múltiples maneras, pero obviamente entre las que no se olviden las más frecuentes, sensación de falta de aire, eso es muy bueno. Sensación de presión en el pecho, tos, fiebre y diarrea. No esperen tener las 5 cosas, ¿no? Son las 5 maneras que hoy por hoy nos ayudan en el diagnóstico del COVID. Muchas gracias, doctor. Una consulta. ¿Cuánto tiempo una persona puede usar un barbijo? ¿Podría causar algún problema en los pulmones el uso de barbijo por un tiempo prolongado superior a 12 horas? ¿Es recomendable el uso de 2 barbijos en un día? Sí. Los barbijos que sí traen algún problema, no a nivel pulmonar, pero los que sí generan una alteración en la respiración son los barbijos N95, los cerrados que no con válvula, unos como globitos. Esos que tienen las tiras amarillas que han debido ver. Esos barbijos, por ejemplo, después de 6 horas, de 4 a 6 horas de uso, en quien utiliza genera ya una alteración no pulmonar, pero una disminución en la concentración de oxígeno. Este es el problema que se tiene en los servicios de salud. Muchos médicos sienten una falta de aire por el personal de salud, perdón, enfermeras y todos, por el uso del N95, porque ese es rígido, es duro, ¿de acuerdo? Ese es el mejor barbijo, ¿no? Para trabajar en el hospital. Entonces no hay una alteración pulmonar. El uso de los barbijos de tela, los barbijos comunes, o N95 que ahora lo ven por todo lado, uno blanquito, ¿de acuerdo? Eso no va a producir ninguna alteración pulmonar, ni tampoco va a producir una sensación de falta de oxígeno, excepto que el individuo corra o haga ejercicio. Ningún problema. Los pulmones no se afectan por el uso del barbijo. Tercero, ¿cuánto tiempo debemos utilizar un barbijo? Es decir, si usted es un individuo que tiene riesgo de adquirir la infección, obviamente tiene que estar con barbijo permanentemente. Ese barbijo al cabo de 4 a 6 horas ya no sirve, está totalmente humedecido por la respiración. Si es que usted tiene que estar con barbijo permanente. Si es que no tiene que estar con barbijo permanente, pues no hay problema de que ese barbijo lo pueda cambiar en el día. Lo que recomendamos es que todo barbijo de tela sea utilizado solo por un día, independientemente de las horas. Los barbijos de algodón, esos celestitos, sean desechados cada día. O sea, no, esos celestitos no se deben almacenar ni se deben guardar. Es decir, utilizarlos en el día y eliminar. Pero si usted siente que el barbijo, de algodón, el celestito, está muy húmedo después de 2 o 3 horas, debe eliminarlo
¿de acuerdo? Y utilizar otro barbijo de la misma calidad. Los de tela, por favor, lávenlos todos los días. ¿Y con qué los van a lavar? Con agua y detergente. No se preocupen de utilizar alcohol, no se preocupen de utilizar hipoclorito. Agua y detergente. Y después, ¿saben qué? Los planchan. ¿Saben a qué temperatura llega la plancha? A más de 120 grados. No hay virus ni bacteria que soporte una planchada, ¿verdad? Quedaría perfectamente eliminado el día. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consultita aquí, doctor. Buenas noches. ¿Después de cuánto tiempo recomienda que el paciente que pasó el COVID asista a su fuente de trabajo para retomar nuevamente sus actividades, aún teniendo algunas secuelas como la tos? El paciente que va a tener tos, les decía que el paciente puede estar con tos durante semanas, hasta 12 semanas. Pero el que tenga tos no quiere decir que esté eliminando virus. Eso nos tiene que quedar claro. Porque si el paciente ha sido atendido en casa, ha sido un COVID manejado en casa, nunca tuvo que ir a un hospital, por lo tanto la carga viral de él, en otras palabras, la cantidad de virus que él tiene es muy baja. Esos virus van a comenzar a desaparecer. Si recuerdan ustedes la figura, más o menos al día 10 hasta el día 14, ya la cantidad de virus que pueden infectar a otra persona disminuye. Por eso es de que después del día 14 se recomienda volver a trabajar. En otros países ya están utilizando el día 10, porque se ha demostrado, ¿no?, que entre el día 10 al día 14 la cantidad de virus es baja, no hay transmisión. Ahora, si el paciente ha sido hospitalizado, la cosa cambia, ¿no? Porque en él la cantidad de virus que tiene van a perdurar un tiempo mayor. Pero como la mayoría de los pacientes tienen a domicilio, la mayoría de los pacientes no requieren hospitalización. Después del día 14 puede volver a su actividad laboral si es que no ha habido ninguna complicación. Inclusive, hoy por hoy, hay otro protocolo que se está utilizando en muchos países, que al tercer día sin fiebre, el individuo pueda ya incorporarse a su fuente de trabajo. Todavía es muy discutible, pero lo que nosotros recomendamos en nuestro medio es que la persona, cumplido el día 14 del inicio de los síntomas, ya puede volver a su trabajo. ¿Es necesario que le haga otra prueba? No es necesario ya. Antes sí se pedía, porque se pensaba que se podía transmitir. Hoy por hoy se sabe que puede dar positivo el PCR, el del hisopo de la garganta puede dar positivo, porque fíjense ustedes, se da de alta a una persona de un hospital cuando tiene menos de 100,000 virus. Menos de 100,000 virus. Técnica que nos aplica en nuestro medio de recuento. No tenemos la tecnología. Para que vean la cantidad de virus que se requieren para infectar, ¿verdad? Entonces, reitero, termino la respuesta. Al día 14, la persona, al día 15 en realidad, la persona ya puede reincorporarse a su punto de trabajo, obviamente con los cuidados correspondientes, con barbijo. La pregunta sería, ¿pero por qué con barbijo? Si yo ya he pasado la enfermedad, ya no me va a... No es así. Los pulmones todavía están inflamados. Lo que tenemos que evitar es que otra bacteria, otro virus, se introduzca a los pulmones. Que es lo que sucede con muchos pacientes en el hospital. Se internan porque no solamente tienen el virus, tienen una bacteria que se ha metido y hace otro tipo de neumonía. Por eso el uso del barbijo en los pacientes que son dados de alta debe mantenerse como siempre. No hay por qué quitarse el barbijo. Muchas gracias, doctor. Estamos saltando algunas preguntitas que ya se han resuelto con anterioridad o que se han mencionado en la exposición. Sin embargo, aquí tenemos una que indica lo siguiente. ¿Cómo podemos desinfectar de una forma efectiva los alimentos que se compran en el mercado? Digamos, sin tenerlos que sumergir en soluciones. La probabilidad de que nos infectemos por el consumo de alimentos hasta ahora no está demostrada. No está demostrada. Es decir, ¿qué tendría que pasar? ¿No? Que una persona pueda toser en los alimentos y esta persona sea positiva y por lo tanto al toser elimine tantas partículas en la verdura, la fruta, lo que sea, que estén contaminadas. Eso tendría que pasar. Por eso es que se recomienda que todos los vendedores usen barbijo, ¿no? Cada alimento. Ese alimento, ¿cómo nos podría infectar? Nosotros al tomar ese alimento, al tocar ese alimento,
contaminarnos las manos y tocarnos la cara, la nariz o la boca. Pero claro, aquí viene, y ustedes me dirán, pero si entra por la boca, ¿cómo es que nos infecta? Es que es diferente. Una cosa es que nosotros respiramos por la boca. Si ustedes hacen el ejercicio, respiramos por la boca y por la nariz. Y en ese momento el aire ingresa a los pulmones. Pero cuando estamos consumiendo un alimento, ¿acaso respiramos? No se puede. Si comemos un alimento y respiramos, nos vamos a atorar. El alimento va a pasar directo al estómago. Y en el estómago, la acidez que hay va a eliminar al virus. Por lo tanto, la posibilidad hasta ahora demostrada de la transmisión por alimentos es cero, hasta ahora. Pero ¿qué haríamos en todo caso por seguridad? Lavar los alimentos con agua. Punto. ¿De qué se va a ocupar el agua? De arrastrar no solo el virus, las bacterias, los parásitos que están por la manipulación que hay. O sea, simplemente lavando con agua es suficiente. No incorporen en los alimentos, por favor, hipoclorito, por favor, se van a intoxicar. No incorporen de qué es esto, que no sabemos, no tiene mucha utilidad para otras bacterias y para este virus. Entonces, la mejor manera de desinfectar los alimentos que consumimos crudos es lavarlos con agua. Para mayor tranquilidad, gotitas de yodo. Listo. Punto. Y si podemos hacer cocer todos los alimentos, mejor. Lo habíamos comentado que a 60 grados el virus muere. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos últimas preguntas y con esto cerramos. Dice lo siguiente. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Puede que una persona que estuvo en contacto directo con un paciente positivo dé negativo? ¿Cuáles serían las razones? ¿Puede ser que ya pasó la enfermedad? Por supuesto. O puede ser que no le haya contagiado. A ver, en parejas, ¿eh? Esposa, esposo, pareja, ¿no? Que comparten el lecho. Se transmite de todos caen enfermos, ¿no? Porque debería ser, ¿no? Enferma la pareja, pues el otro tiene que caer. No es así. Tiene que haber varias cosas para que se dé ese fenómeno. Uno, el individuo infectado tiene que tener una alta carga viral. O sea, tiene que tener muchos virus. Si tiene muchos virus, es posible que transmita a su pareja. Es posible, pero no es seguro. Llega hasta el 45-48% de la transmisión en las parejas. Usted no es al 100%. ¿De acuerdo? Uno. Dos. En la medida que se produzca esa transmisión puede enfermar, pero también puede ser que uno por su sistema inmune sea asintomático. Es decir, enferma en la pareja alguien de la pareja, el otro le transmite el virus, sí, pero es torna asintomático. ¿Por qué? Porque le había dado pocos virus o su sistema inmune ha trabajado muy bien. Una cosa que no se olviden para el próximo año, porque el virus lo vamos a tener todavía. Háganse vacunar contra el virus de la influenza. Evidentemente la vacuna H1N1, evidentemente no es para limitarlo este virus, sino está demostrado que el 30% de las personas que se han hecho vacunar tienen menor riesgo de enfermar. Y el 20% de los que se han hecho vacunar no tienen síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, para el próximo año, háganse vacunar contra el H1N1. Esa es la razón por la que una persona que se enferma, su pareja no necesariamente va a enfermar. Vuelvo a repetir. ¿Qué factores? Uno, la cantidad de virus. Dos, la respuesta inmune de la persona. Todos tenemos diferentes respuestas, calidad inmune. Podemos comer igualito, pero cada uno de nosotros responde inmunológicamente, es decir, nuestras defensas actúan de manera diferente. Gracias, doctor. Estos son dos preguntas relacionadas a temas específicos de lo que podría causar el mismo virus. Uno, la oxigenación en la sangre y la relación que pueda tener el virus con la generación de coágulos e infartos. Ok. Hoy por hoy, ustedes habrán dado cuenta y está en una de las diapositivas que es fundamental el oxímetro. Me imagino que mucha gente ya se ha comprado su oxímetro, ¿no? Para ver cuánto estamos saturando. En otras palabras, cuánto de oxígeno tenemos circulando. Palabras sencillas.
el oxímetro. Y mucha gente se desespera y dice, pero ¿sabe qué? Yo me he leído, estoy solo en 92, 91, 90. Correcto, en La Paz es así, porque la presión de oxígeno en La Paz es mucho menor. Para darles un ejemplo, en Santa Cruz la gente no oxigena al 100%. La gente en Santa Cruz oxigena alrededor del 98%. En Santa Cruz, cuando la oxigenación baja de 94, ese paciente hay que llevarlo al hospital. Bueno, no solo en Santa Cruz, en toda la región tropical, en los lugares bajos. En los valles, Cochabamba, por ejemplo, ¿en cuánto oxigenan las personas? Entre 94 a 90. Y baja de 90, hay que llevarlo al hospital. En La Paz, ¿cuánto oxigenamos? Entre 86 a 92. Si baja de 86, a ese paciente hay que llevarlo al hospital. O sea, ese es el concepto del oxímetro. No hay que pensar del 100%. El 100% solo se alcanza a nivel del mar y el individuo que no tiene ninguna enfermedad. El único que va a oxigenar 100%. Esos son los valores. 1, 2. La formación de coágulos es parte de la enfermedad. ¿Se va a producir en todos los pacientes? No necesariamente. Va a ser mucho más factible en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, en pacientes que tengan problemas cardíacos, en pacientes con obesidad, en pacientes con problemas renales. En este grupo de pacientes la formación de coágulos va a ser mayor. ¿Y por qué se van a formar coágulos? Porque su sistema inmune no trabaja adecuadamente. Esa es la razón. Esa es la razón. Entonces, la coagulación que se produce en muchas venas y arterias a nivel del cerebro y del corazón fundamentalmente, van a ocasionar que el paciente tenga complicaciones severas, inclusive la muerte. ¿En qué porcentaje se produce ese problema? Apenas en el 2%. Recuerden que el 80% de los pacientes que tienen COVID va a ser tratado a domicilio, el 80%. El 15% va a llegar a un hospital, donde le tengan que colocar oxígeno y una serie de medicamentos. El 5% va a llegar a terapia intensiva. Y solo el 1 al 2% va a tener coagulación y va a fallecer por esa causa. Muchas gracias, Reitero, doctor. ¿quiénes? En ese grupo de pacientes con enfermedad de base. Tenemos la última pregunta y es una pregunta creo que lógica indica, doctor, si la desinfección de las suelas del zapato es un mito, entonces el uso de los pediluvios seguirá siendo necesario. En nuestra opinión, no solo nuestra, sino en las demostraciones que se han hecho en el mundo, no tiene mayor utilidad para esta enfermedad. No tiene mayor utilidad. Porque ¿qué tendría que pasar? Tenemos que pensar. Tendría que haber tal cantidad de gente en las calles que esté escupiendo, que está tosiendo y escupiendo, que por lo tanto las calles y avenidas deberían estar llenas de virus. Primer razonamiento que tendría que pasar. ¿Ves? Segundo, el virus tendría que ser muy resistente a la radiación ultravioleta y a la actividad solar, cosa que si a 60 grados muere. Muere por el hipoclorito, muere por la alcohol, es un virus relativamente sensible. 3. Es útil para algo, para evitar que ingresen otros gérmenes a la casa, porque nuestras calles son llenas de cacas de perros y cacas humanas y cacas de todo el mundo, y por lo tanto hay una gran contaminación ambiental. Por esa razón es útil, por esa razón. Pero en términos de que es el virus, de que afectemos al coronavirus SARS-CoV-2 por el uso de los pediluvios y que nos fumiguen las suelas de los zapatos en los bancos, pues no tiene mayor trascendencia hasta ahora demostrada. Y siempre van a escuchar que diga hasta ahora, porque apenas son 8 meses que venimos aprendiendo y estudiando esta enfermedad. Probablemente todo lo que les haya contado hoy día, dentro de un mes, se cambie de una manera radical. Es que seguimos aprendiendo, este virus nos sigue enseñando, y estamos intentando, por lo tanto, evitar que las personas sobrecarguen su actividad.
suficiente con lavarse las manos, suficiente con el barbijo, suficiente con mantener la distancia social y suficiente con los nervios y la ansiedad que todos tenemos. ¿Para qué les vamos a la gente sobrecargar con más cosas? Creemos nosotros, con el grupo que trabajamos, que a la gente hay que darle tranquilidad y la gente lo que tiene que hacer es tener las cosas básicas para evitar enfermar y no complicarle el existencia, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar ahora. Muchas gracias, doctor. Bueno, para cerrar la sesión, muy agradecidos todos los asistentes, le voy a ceder la palabra al licenciado Javier Hinojosa. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, doctor Aguirre. Ha sido usted muy amable. Y las últimas frases que ha dicho. En la medida en que estemos mejor informados, que estemos en mejor conocimiento de los hechos, puede significar que nos caigamos presa de la desinformación, del pánico, del temor infundado, y nuestras decisiones sean las correctas. Ese era justamente el objetivo de esta reunión cuando fue considerada y planeada con el personal ejecutivo del SENAVEX, para primero informarnos mejor, saber cómo actuar, no solamente en oficinas, sino también en el hogar, en las casas y en el transporte. Las recomendaciones que hemos escuchado y que están en nuestro protocolo serán impulsadas con mayor entusiasmo y se aplicarán plenamente. Quiero agradecerle a usted, doctor, por su tiempo. Yo creo que ha sido magnífico. La permanencia de todos los participantes ha sido muy permanente, de punto a punto, y eso muestra el interés que tenemos por este asunto. Quiero reiterar para conocimiento de todos los participantes el teléfono del doctor Carlos Aguirre, que muy gentilmente nos ha proporcionado una filmina. Les recuerdo, es el 772-67190. 772-67190. Los que deseen eventualmente hacer alguna consulta con él, me imagino que pueden dirigirse directamente. Agradecer al IGESI por su gentileza de habernos proporcionado su plataforma, la presencia de los docentes del IGESI y personal administrativo, particularmente el licenciado Andia, el licenciado Endara. Un abrazo a Gerardo por su gentileza y también mi agradecimiento al personal ejecutivo del SENAVEX, a doña Micaela Tapia, a Virginia Choque, a Gina Melcom y al doctor Daniel Aguilar. También quiero mencionarle, doctor, que usted ha tenido entre la audiencia a personal nuestro de las oficinas del interior. Así que las pautas que nos ha dado para Santa Cruz, por ejemplo, eran muy importantes. Muchísimas gracias una vez más. Les deseo a todos ustedes un buen domingo y que la próxima semana nos encuentre todos en muy buen estado de salud y mejor informados, mejor educados. Muchas gracias a todos ustedes. Una vez más, doctor Aguirre, les estamos muy agradecidos por su gentil atención, por su gentil explicación y el conocimiento que hemos podido advertir. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a todos ustedes, gracias por la invitación. Yo les agradezco más bien que nos permitan, y cuando digo nos, somos un grupo de profesionales que estamos en este tema y nos permitan divulgar y explicar algunas cosas que a veces quedan dando vueltas y no las resolvemos. Y a disposición de todos los que sí deseen para dudas, consultas o aquello que consideren pertinente, y podemos cooperar, lo seguiremos haciendo con todos. Señor José, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes y que esta noche de sábado haya sido útil y que tengan un feliz domingo y que no salgan si es necesario
y que la próxima semana se mantengan todos sanitos, que es lo que queremos todos, y que Dios nos cuide y nos proteja, y que estemos bendecidos por el tiempo. Así sea, doctor. Muchas gracias. Un buen domingo a todos y descansen. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, adiós. Hasta luego.